Bienvenidos a nuestro escalofriante viaje al corazón de la oscuridad. Hoy nos adentramos en una narrativa espeluznante que susurra desde los bosques encantados de Maryland. Un cuento que ha helado los huesos de generaciones, la leyenda de la bruja de Blair. En el pintoresco pueblo de Burkittsville, un manto de inquietud cuelga pesado en el aire. Durante siglos, los susurros de una presencia malévola han resonado a través del pueblo. Se dice que una malvada bruja merodea estos oscuros bosques vecinos, buscando retribución por agravios pasados. Esta figura espectral, envuelta en misterio y miedo, se ha convertido en parte del folclore del pueblo, susurrada de padre a hijo, su historia contada alrededor de fuegos crepitantes en frías noches de invierno. El miedo a lo desconocido mantiene a los aldeanos alejados de estos bosques densos, temerosos de un encuentro cara a cara con el espíritu vengativo de la bruja. La leyenda de la bruja de Blair alcanzó su punto máximo en 1994. Fue en este año que 3 jóvenes y ambiciosos cineastas se aventuraron en los bosques embrujados de Maryland, sus corazones llenos de una mezcla de emoción y temor. Su misión, filmar un documental sobre la legendaria bruja de Blair, un emprendimiento que esperaban catapultaría sus carreras hacia la estratosfera cinematográfica. Sus nombres eran Heather, Mike y Josh. Eran brillantes, curiosos y decididos. Equipados con sus cámaras y un ardiente deseo de la verdad, se lanzaron de cabeza al denso y sombrío bosque. A medida que se adentraban más en la naturaleza, su entusiasmo inicial comenzó a disolverse en un escalofriante pavor. El bosque a su alrededor parecía cobrar vida, susurrando ominosas advertencias a través de las hojas que se movían y haciendo eco de cada uno de sus pasos con ecos escalofriantes. Los paisajes antes familiares se torcieron en un laberinto de árboles retorcidos y senderos sin salida, atrapándolos en una pesadilla sin fin. Su metraje encontrado, descubierto más tarde, reveló una aterradora historia de horror y desesperación. Les mostró perdidos y desorientados. Su camaradería se desmoronaba bajo el peso del miedo. Las noches eran las peores. Estaban llenas de los agudos gritos de la bruja resonando en la oscuridad, los árboles susurrando su nombre, las sombras pulsando con una presencia invisible. El metraje pintó un retrato espeluznante de sus últimos días. Mostró su cordura deshilachándose en los bordes mientras lidiaban con el terror implacable. Los que una vez fueron jóvenes cineastas vibrantes se redujeron a meras cáscaras, sus ojos reflejando los horrores inexplicables que habían presenciado. Sus gritos de terror se perdieron en el viento, mientras la bruja de Blair los arrastraba hacia su destino final. Nunca más se les volvió a ver. Sin embargo, su metraje sirvió como un escalofriante testimonio de su calvario, un sombrío recordatorio de la maldición que acecha dentro de los bosques embrujados de Maryland. Los restos de los jóvenes cineastas nunca fueron encontrados. Su desaparición dejó un escalofriante vacío que aún resuena en el corazón de Burkittsville. El misterio que rodea su desaparición sigue siendo tan denso como el bosque en el que desaparecieron, sus últimos momentos inmortalizados en imágenes granuladas que solo profundizan el enigma. Según la historia, cuanto más se adentraban en el bosque, más la realidad se convertía en un reino de pesadilla. El bosque respiraba con vida propia, susurrando el nombre de la bruja en las hojas que se agitaban, proyectando su imagen espectral en las sombras danzantes. El laberinto de árboles retorcidos y senderos sin salida jugaba trucos en sus mentes, llevándolos aún más a la guarida de la bruja. El escalofriante legado de la bruja de Blair continúa persistiendo, envolviendo al bosque prohibido en un manto de terror. Susurra en el viento, atormentando a aquellos valientes o lo suficientemente locos como para pisar el suelo maldito. La maldición de la bruja, parece, no está limitada por el tiempo o el espacio. Su presencia espectral se cierne como un espectro omnipresente, un escalofriante testimonio del oscuro pasado que se niega a descansar. Dicen que la bruja de Blair se alimenta del miedo. Su poder crece con cada escalofrío de terror, cada jadeo de incredulidad. Prospera en los momentos de terror que se cuelgan pesadamente en el aire, en los gritos agudos que resuenan en la noche. Su reinado de terror es interminable, su venganza insaciable. Al final, la bruja de Blair es mucho más que una mera leyenda. Es un sombrío recordatorio de la oscuridad que se esconde justo más allá del borde de nuestro entendimiento.
Su historia es una escalofriante advertencia para todos aquellos que se atrevan a aventurarse en lo desconocido. Una fuerte advertencia contra el encanto de lo inexplorado. Así que recuerden, caminen con cuidado en el reino de lo desconocido, porque los horrores invisibles son a menudo los más aterradores. Mientras concluimos nuestro viaje a través de la leyenda de la bruja de Blair, nos queda un escalofriante recordatorio de los peligros que acechan en lo desconocido. El trágico final de 3 jóvenes cineastas que se atrevieron a aventurarse en los bosques embrujados de Burkittsville, Maryland, atraídos por el atractivo de lo desconocido. El escalofriante descenso a la locura y el terror, capturado en su metraje encontrado, revela su horrible viaje. A medida que se adentraban más en el bosque, se encontraron atrapados en un laberinto de árboles retorcidos y senderos sin salida, perseguidos implacablemente por una presencia invisible. Sus gritos de terror, tragados por el viento, se convirtieron en un escalofriante testimonio de la ira de la bruja de Blair. La leyenda de la bruja de Blair emerge de las profundidades del bosque, un sombrío recordatorio del destino sufrido por aquellos que se atrevieron a provocar al espíritu vengativo. El trágico final de su viaje. Sus restos nunca fueron encontrados. Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver, una escalofriante narrativa grabada en los anales de la historia de Burkittsville. Esta historia nos enseña que no todos los misterios están destinados a resolverse. No todos los rincones del mundo están destinados a ser explorados. Hay lugares donde prevalece la oscuridad despiadada, donde acechan espíritus maliciosos, ansiosos por reclamar almas desprevenidas. Nos insta a pensar 2 veces antes de aventurarnos en lo desconocido, a respetar las fronteras que separan nuestro mundo del reino de las sombras. Así, nos despedimos de los bosques embrujados de Burkittsville, dejando atrás el escalofrío del susurro de la bruja de Blair. Emergemos de este viaje con un renovado respeto por lo desconocido, un recordatorio de los peligros que acechan en las sombras. Hasta la próxima, valientes espectadores, recuerden, no todos los que deambulan están perdidos, pero algunos nunca regresan. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente relato aterrador en Horror Amnésico.